Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Nosotros somos Gromo Agro, mi nombre es Rocío y junto con mi equipo tenemos este proyecto Agro incubado en el Laboratorio de Innovación y Emprendimientos en la Universidad Austral. Y el objetivo de este podcast es invitar a distintos expertos del sector que tienen esa experiencia para entender su punto de vista del agro. Hoy tenemos a Lucía Belga. Ella es co-founder de AgroSyntex, emprendedora, una startup tech que está relacionada con la biotecnología y la ganadería. Bueno, Lu, ¿cómo estás? Hola, Ro, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Contame un poco de vos. ¿Cómo estás relacionada con el agro? ¿Cómo surgió esta idea? ¿De qué se trata tu proyecto? Un poco de tu recorrido. Bueno, nosotros el proyecto lo arrancamos acá también en la Universidad Austral. Empezó siendo mi tesis de grado para recibirme y después ganamos el premio y decidimos llevarlo a la realidad. Y lo que hicimos acá fue una materia donde a mí me vincularon con científicos que estaban queriendo hacer algo por el tema de los gases de efecto invernadero en la ganadería y las vacas, y tenían una solución de triple impacto, la cual había que buscarle la parte de negocio, el modelo, los clientes, y ahí nos unimos y un año después creamos la empresa y ahora estamos trabajando en eso. Bien, perfecto. Y si tuvieras que explicarle a un productor de una manera muy simple qué es lo que hace AgroSyntex. Nosotros hacemos un aditivo como un peletizado para vacas, que lo que hace es agregárselo a la ración diaria que le da todos los días de comer, y eso inhibe la parte metanogénica que produce la vaca y redirecciona toda esa energía a producir más carne o más leche. Bien, o sea, si entiendo es como que haces más eficiente a la vaca. Sí, volvemos más eficiente al animal haciendo que toda una parte de bacterias que se crean dentro de su sistema digestivo no estén, entonces la vaca pueda completamente dedicarse a engordar o a producir leche. Bien, perfecto. O sea, está solamente dirigido a la parte de vacas también o también a algún otro animal. Es para cualquier tipo de rumiantes porque tienen el Bien. mismo sistema, entonces incluye a vacas, cabras, pero estamos hoy en día solamente enfocados en ganadería. Bien, y estás sola en este proyecto, están tus científicos y cómo está compuesto el equipo. Bueno, hace menos de un mes el equipo creció. Empezamos acá siendo como 6, que son los que hicimos toda la materia, y después, bueno, los que fuimos laburando, fuimos quedando cada vez menos. Hoy somos 3 y hace poco armamos un como club de advisors donde tenemos gente más científica con mucha más experiencia y al mismo tiempo personas más de negocios que nos ayudan a la hora de pensar cuál va a ser la estrategia de comercialización. Bien. Y al mismo tiempo estamos con una ronda de inversión, así que ya tenemos nuestros primeros inversores. Ah, buenísimo eso de la Sí. ronda. ¿Y tu rol en AgroSyntex cuál sería exactamente? Mira, creo que todos hacemos todo. Como cualquier... Como cualquier emprendimiento que empieza. Sí. Pero yo estoy muy enfocada en lo que es como conectar lo que los chicos necesitan dentro del laboratorio Bien. con los proveedores y al mismo tiempo conectar después el producto final que tenemos con los clientes. Hoy también estoy más dedicada a todo lo que es la búsqueda de inversiones, pero cuando no estábamos en eso, estábamos más en, bueno, cómo lo vamos a vender, a quién tenemos que charlar, qué tipo de negociación vamos a hacer. Bien, y hablando de eso, ¿a quién se lo vendes a esto? Hoy en día los productores ganaderos de manera directa. A largo plazo proyectamos poder hacer alguna alianza con alguna, o sea, en la industria hay muchas empresas que producen núcleos multivitamínicos o proteínas que suplementan la alimentación diaria. Además del alfalfa, el trigo y las demás cosas que se les da, a veces le ponen suplementos. Bien. Nuestra idea es poder hacerlo de esa manera para poder alcanzar una mayor escala de distribución y de producción que hoy en día no tendríamos el capital para hacerlo. Pero como estamos en estos primeros testeos a campo, es más fácil trabajar mano a mano con el usuario final para también poder recibir un feedback sincero de si el producto les sirve o no les sirve, si lo prefieren en otro formato en vez de un pellet, un polvo. Sí, te entiendo totalmente. O sea, vos lo que tenés que hacer al principio es entender la necesidad del productor del otro lado y tratar de idear tu solución también en base a esas necesidades. Sí, nosotros realmente empezamos con una necesidad errónea. Empezamos atacando el tema del metano, pensando que a todo el mundo le interesaba cambiar el planeta y cuidarlo, que lo es. Bien. Pero realmente la industria ganadera es una industria muy castigada en términos de márgenes de rentabilidad. Ok. Y justo, por ejemplo, para englobar, el 70% de los costos que tiene un productor ganadero se va a la alimentación. Entonces, decirles que vas a aumentarle el costo porque le querés vender un producto extra de lo que ya tienen, solamente para cuidar el planeta, era algo que no todo el mundo podía acceder. No solamente por un tema moral, sino por un tema de que no les daban los números y nadie quiere que el negocio no se vuelva rentable porque no funciona a largo plazo. No, obviamente. Entonces, ese problema nosotros acá lo tuvimos que cambiar y decir, bueno, el problema del metano es real, existe, pero el problema real que tiene un productor
es que su negocio sea rentable. Entonces ahí decidimos atacar y llevar esa energía para un lado de que también les impacte en el bolsillo. ¿Y cómo te diste cuenta de ese cambio? ¿Hablando con los productores? ¿Qué tipo de investigación en el campo, digamos, hiciste para darte cuenta de que, che, estamos yendo por el lado equivocado? Mira, cuando vos hablás a veces en congresos o en reuniones que tenés, sí, todo el mundo le dice, sí, me interesa el cambio climático. Pero realmente cuando teníamos un producto, a nadie le interesaba comprarlo. Claro. Y era sencillo, nos decían, no nos interesa hoy en día gastar dinero en esto. Entonces, no fue que alguien vino y me dijo, che, cambiá la idea, sino que decíamos, tenemos un producto que está buenísimo, pero nadie lo compra. Entonces fue como con estos advisors que en su momento nos acompañaron como mentores, como profesores, o como una persona que nos escuchaba exponer y decía, che, está buenísimo, pero no te lo compran por esto, que era gente que tal vez se acercaba y nos decía, sin ninguna intención de ofender, sino como para darnos una mano, no te lo compran por esto. Y ahí fue donde se va haciendo un poco el proyecto. Y ahí empezás como a entender más la necesidad del ganadero de mejorar sus márgenes. Y te pregunto, volviendo al productor ganadero, ¿cómo te llevas vos siendo mucho más chica? ¿Cuántos años tenés? 24. 24 años. ¿Cómo haces para llegarle al productor, que te escuchen, que entiendan que por ahí lo que les vas a ofrecer realmente va a mejorarle su negocio? ¿Cómo es tu relación con ellos? Fue difícil y creo que sigue siendo difícil. Nosotros decidimos entrar mucho a redes que nos ayuden a conectar con estos productores porque de manera directa era muy difícil. Bien. Así que participamos, por ejemplo, de CREA, también estuvimos trabajando muy mano a mano con INTA y bueno, Naves también nos conectó un montón con toda esa parte, pero realmente hay productores que te escuchan, otros que no, y está todo bien. Y obviamente que por ser chica y encima por ser mujer a veces todavía hay cierto roce, o sea, veo que hay cierto interés más a veces en hablar con mis socios que conmigo, pero yo no me lo tomaba personal. Me ha pasado de estar en una reunión y que me piden que haga un café mientras se quedan hablando con mis socios y la verdad que yo podía enojarme y mandarlo a la mierda. No importa. O decir, bueno, ya está, es su forma de pensar. Yo veo a mis abuelos y son iguales, Obvio. hay que tener paciencia, pero cuando vos demostrás que el producto posta está interesante, la gente va abriendo la cabeza. Entonces, si vos podés ir con algo congruente y decirles, mira, tengo estos números, hicimos estas pruebas, las vacas mejoraron esto, los costos, probalo. Ahí ya cuando creo que le tocas el bolsillo a alguien, ya no importa quién sos ni cuánto edad tenés, si les interesa, los van a probar. Sí. Te entiendo lo que decís, por ahí nos pasa a nosotros en el grupo, somos 3 mujeres y un solo hombre, y por ahí cuando hacemos propaganda en Instagram se pegan mucho más los anuncios del hombre que los nuestros. No sé si puede ser una casualidad o no, pero también entendemos que el sector por ahí funciona así y los cambios se van dando a poco y por ahí de a poco los jóvenes nos vamos metiendo en el agro, las mujeres, o sea, ese cambio va siendo de a poco. Y mencionaste que participaste en Naves. Sí. ¿Cómo fue eso? Aparte vi que ganaste. Sí, ganamos Naves. Cuando yo conocí a los chicos, a mis socios, en 2023, ellos estaban participando y fueron finalistas de Naves acá Argentina. Bien. Que estuvo muy bueno. Yo no participé mucho, así que de la experiencia no sé, pero veo que ellos, para ser de la parte científica, aprendieron un montón de modelo de negocios. Y después, al año siguiente, participamos, mentira, el año pasado, en 2025, participamos de Naves Susa. Bien. Que vino Silvia Torres Carbonell acá a la universidad a presentar el programa, nos anotamos, tuvimos primero una serie de mentorías. ¿Y qué es Naves? Antes de que nos Naves digas, para los que no saben. Es un programa de competencia, creo, no sé bien porque es una formación también, no es solamente ir por competir, sino que te dan una formación buenísima que es para cualquiera que quiera emprender. Bien. La versión de acá en Argentina tiene muchísimas ramas, o sea, puede ser una empresa ya consolidada con una parte de innovación, puede ser una idea, puede ser un modelo de negocios, y después encima te dividen por verticales, si sos más de bio, si sos más de agro. Y en Naves USA, en cambio, éramos todos contra todos, era muy diverso, porque era más como una competencia de modelo de negocio. No importaba tanto qué hacías, sino que estabas planificando como a nivel macro de cuál era el negocio en sí. Participamos todo noviembre, el año pasado llegamos a la final que fue en Miami durante la TED Week. ¿Fuiste hasta allá? Sí, fuimos hasta allá, estuvo buenísimo, nos abrió muchísimo la cabeza. Las formaciones ya, por más de que después no ganes y no avances a esa etapa, las formaciones tienen un valor agregado que es impagable. Tuvimos muchísimas asesorías legales, comerciales, tal vez no tanto de nuestra parte fuerte en bio o en agro, pero sí en tal vez de decir
cuál es la estrategia con la que vas a vender el producto, lo vas a dar gratis, no, le vas a dar un tiempo de prueba. Sí, bien del modelo de negocio, de cómo lo comercializás, los Sí, canales de y además venta. con la parte de Estados Unidos teníamos toda una asesoría legal de por qué tener tu empresa en Estados Unidos, un tema de impuestos. Muchos inversores que tal vez invierten en etapas posteriores a las nuestras, directamente el dinero no te lo bajan acá a Argentina, sino que es todo este Estados Unidos porque Ajá. está mucho más preparada la ley para la hora de inversiones, para poder cuidar a los fundadores y después también cuidarlos a ellos. Entonces, aprendés un montón y abrís mucho la cabeza y la experiencia allá en Miami esa semana fue buenísima. Me imagino, y Sí, conectaste con gente con un que montón. solo del agro no, me imagino, No, variado. con de todo que te puedas imaginar. Había mucho más fintech, más de lo que está más de moda ahora con inteligencia artificial, que a mí me vuela mucho la cabeza porque no entiendo. Y después también conectamos con mucha gente que hoy en día son los que nos han traído inversores o nos han traído asesores y con muchos emprendedores también, que tal vez no estamos en lo mismo, pero tenemos las mismas problemáticas Claro. o todos conocen a alguien o te invitan a hacer otro programa que de ahí vas y tal vez vas a lo tuyo. Así que la red de contactos nuestra ahí creció un montón. O sea, y a raíz de esto que me contás, ¿qué tan importante te parece tener esta red de contactos? Fundamental. No haces nada. Pienso yo cuando arrancamos acá en la universidad, como están ustedes ahora, que solamente éramos unos amigos que nos habíamos conocido para recibirnos y de ahí a escalar a una empresa real hay muchos desafíos que abordar y si no fuera porque hubiéramos tenido una red de contactos no lo hubiéramos podido sobrellevar porque hay cosas que hasta el día de hoy nosotros no sabemos cómo hacer, por ejemplo, estamos empezando pruebas en campo. Bien. Y no teníamos ni idea cómo hacer un producto. O sea, sabíamos hacerlo a nivel, una escala muy chiquita dentro del laboratorio, pero alimentar 400 vacas es otro desafío. Entonces, poder levantar el teléfono y decir, che, tengo este problema, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién me podés recomendar? ¿O podés vos darme una mano? Vale mucho la pena. La verdad que dedicarle mucho tiempo a tener una conexión real con esas personas. Y otra cosa que nosotros estamos viendo es la importancia del boca a boca en el sector agropecuario. Es clave que te conozca el vecino y que el vecino le diga al otro. ¿Te pasa Sí. algo parecido de ese boca Sí. a boca? De que hablen de vos. Total, en otras verticales tal vez la gente confía más o se manda tal vez más con mucho más riesgo, se tira ese piletazo Sí. de comprarte el producto tal vez sin conocer quiénes son los que están detrás. Nosotros no, por ejemplo, casi siempre con las personas que vamos hablando, hasta convivimos, por ejemplo, las pruebas que vamos a hacer en campo, nos quedamos en el feedlot 4 días, durmiendo con las personas que se despiertan todos los días a las 6:30 de la mañana porque a las 7 come la vaca. Entonces, convivimos con ellos. Cerca al problema y primero porque es la única forma de que el producto realmente se adecue lo más heterogéneo al proceso que tiene hoy de alimentación la vaca. Entonces, si no estás ahí, yo te puedo... Por ejemplo, nosotros teníamos un polvo y nos pasó que lo primero, cuando apenas lo tiramos al mixer, se voló todo. Entonces, no había forma de saber eso si no estabas ahí. Si no lo ves. Claro, y después también porque las primeras personas que confían en este momento, cuando el proyecto está recién arrancando, como nos pasa a nosotros ahora, realmente para nosotros son invaluables. Entonces, no solamente queremos que el día de mañana sean nuestros clientes o hoy nuestros inversores, sino que también queremos tener una relación real y el agradecimiento que les tenemos es enorme por animarse a probar algo que Totalmente. no tiene regulación, que no tiene historia tampoco, porque lo que nosotros tenemos es un aditivo que no existe hoy en el mercado. Claro. Entonces decirles, usalo, que no le va a pasar nada, no se te va a morir la vaca, no va a pasar, está aprobado por INTA, que Que confían en tu negocio. O sea, es un riesgo enorme el que asumen y realmente hay que valorarlo. Sí, así que bueno, nosotros vamos, siempre que podemos llevamos un vino, llevamos carne, hacemos un asado, nos se quedamos quedan 4 ahí. días, me dijiste una cosa así. En este fieldón nos vamos a quedar 4 días y después también así por el boca en boca vamos a ir a Balcarce a conocer a otros productores que también nos hospedan y nos quedamos a comer un asado. Y casi siempre las relaciones son así. Y también tienen mucho valor porque se vuelve muy fiel al producto. Ya sea que después, o sea, en el peor de los casos, si el producto no funciona y no seguimos existiendo, uno nunca sabe cuáles son las vueltas de la vida y qué puede terminar trabajando. Obvio. Entonces, creo que poder dedicarle tiempo y mucho cariño a cuidar esas relaciones vale la pena cuando la gente mucho más te abre las puertas a que convivas con ellos, que te sientes en su mesa y convivas con su familia. Sí, sí, te entiendo totalmente y pienso en nosotros que tenemos más o menos 30 productores ahora que están probando nuestra Muy bien, solución. felicitaciones. Bueno, gracias. Pero bueno, son nuestros, o sea, los queremos un montón, que no se vayan y generar esa relación a largo plazo porque
como te digo, y vos me decís, apuestan su tiempo, su negocio en a ver que si esto anda o no anda, vos les prometés algo y bueno, se sumergen en esa posibilidad de que funcione o no, hay que valorar un montón de estos productores y generar esta relación, que pueden ser tus futuros clientes o quizás no, solo en esta etapa de prueba, pero es súper importante esa base de clientes potenciales, pero de confianza. Sí. Así que te entiendo porque nos siento un poco también identificados con Sí, esto. aparte yo creo que lo que tiene de bueno, por lo menos para el productor, desde mi opinión, es que cuando ellos nos dan la oportunidad de mostrarles algo, siempre van a tener un valor agregado. No importa si después el producto no funcionó como esperábamos, pero nosotros vamos a estar todos ahí intentando que el producto sea lo más sencillo de usar, que no tenga que romper con la rutina que ya tienen y que realmente le puedan llevar un valor a ese tiempo que nos están dedicando. Entonces, creo que eso está muy bueno de apostar a este tipo de emprendimientos porque están dedicados 100% a vos, no es una empresa grande Obvio. que vos vas a hacer un número más, un cliente más, y que si encima sos un productor chico, tal vez ni les interesa si vos te quedás o te vas. Entonces, apostar en este estadio, este tipo de proyectos, también le suma mucho valor al productor, porque después cualquier problema que tengan saben que te pueden llamar, por lo menos nosotros de este lado de soluciones biológicas y biotecnológicas podemos responder. Y, por ejemplo, con algunos productores, que si bien nosotros estamos en ganado, algunos también tienen cultivos, Bien. ya estamos viendo de qué tipo de problemas tienen y viendo qué le podemos dar con algo que tal vez no sea tan innovador, pero que podemos hacer dentro del laboratorio. Entonces, como que está bueno que ellos también se abran a decir, che, me están pasando todas estas cosas, ¿qué pueden hacer? ¿Y cómo haces para que ellos te den ese feedback, para recibirlo? ¿Cómo te metes, digamos, en su día a día? Por ejemplo, esto que me decís que vas y estás 4 días ahí, me parece un método fantástico porque ahí ves de cerca cómo funciona, pero ¿de qué otra manera vos validás esos problemas? Mira, estamos muy metidos en varios grupos de comunidades de WhatsApp y eso, y la verdad que hemos mandado muchas encuestas y nos han dado buen feedback, esperemos que sea sincero. Casi siempre son anónimos para que la persona se pueda sentir, porque a veces nosotros testeamos mucho más precios o tema de ganancia diaria, rendimientos, entonces que tal vez es información más sensible, entonces siempre decimos que son anónimos, pero realmente, a ver, hay gente que tal vez no les interesa compartir tu información y está bien, pero hay mucha gente en el mundo del agro que está impulsando las redes de contacto, por ejemplo, el movimiento Creas Uno, y ahí con quien te sientes a hablar te van a dar una opinión. Te guste o no, y hasta a veces no va a ser de la mejor forma, pero siempre van a ser sinceros. Entonces yo creo que siempre que uno vaya con la predisposición de, che, quiero aprender, no te quiero vender nada, quiero aprender si el producto te va a interesar o no, ni siquiera me lo compres, pero decime si cuando lo tiras al mixer te sirve, si cuando lo come la vaca le gusta, tal vez lo huele y ni le da interés. Entonces, responder esas preguntas y después despreocupate. Entonces creo que cuando uno va sin intención de una venta o sin intención de una inversión, es más sencillo. Es más, ¿quién son los inversores que tenemos hoy en día? Ellos han ofrecido invertir antes que nosotros le vayamos y le digamos, che, necesitamos dinero para hacer esto. Bien. Y lo mismo con los clientes, como que nos ha pasado de decir, estamos haciendo esto, ¿qué opinás? ¿Te gustaría más un pellet de un polvo? Y dicen, tráelo y probalo. Como que a veces cuando uno construye ese espacio de comodidad para que te digan lo que te digan, se van abriendo solos. Bien. Bien, y a ver, te pregunto, hoy en día, para entender un poco más, ¿en qué estadio está AgroSintex? Hoy estamos probando a campo por primera vez. Nosotros el año pasado nos dedicamos a estar dentro del laboratorio y dentro de INTA, haciendo las primeras pruebas en vitro, se le dice, que en general lo que pasa es que se agarran 2 o 3 vacas, se les fistula, o sea, se les abre el estómago y se les saca bacterias. Okay. Esas bacterias las cultivas, las cuidas como dentro del laboratorio en un robot que simula todo el sistema digestivo. Entonces, trabajás con seres vivos porque no es que es un algoritmo que te dice esto va a funcionar o esto no, como preguntarle a ChatGPT, che, esto claro, alimento, ¿le hace algo a la vaca? Sino que hay seres vivos, hay un animal detrás, pero ahora estamos haciendo la primera escala en 20 vacas, en 400 vacas estamos proyectando acá 3 meses, así que son los primeros testeos, el producto sabemos que funciona, pero después lo que pasa en el campo es otra barrera, salir del laboratorio del campo en la diaria. Por ejemplo, a veces el productor que te compra no es la persona que está dándole de comer a la vaca, entonces tal vez nos dicen una cosa y cuando vamos tenemos otra realidad, o los comederos son al aire libre, ¿qué pasa si el alimento se moja, funciona o no funciona, se lo come o no? Entonces estamos en esa barrera de lo crudo que es el campo, con sus sequías, con sus momentos de que no para de llover, y ver qué le pasa al animal, que todavía es algo muchísimo más variable. ¿Y cuándo pensás que van a poder empezar a comercializarlo? Eso depende mucho más de la regulación. A nosotros nos está frenando mucho hoy SENASA porque como es un
o sea, nuestro aditivo tiene compuestos que hoy no existen en el mercado, entonces no están regulados y no saben bajo qué parámetro ponernos. Así que eso depende mucho de esos procesos más burocráticos, pero nuestro producto está listo para ser comercializado. Mucho más de acá a 3 meses, cuando terminen estas primeras pruebas y vamos a tener resultados más congruentes, está listo para ser vendido. Bien. De ahí que nos lo permitan es otro tema. Otra cosa. Por eso ahí está muy bueno nutrirse tal vez como de la Cámara de Nutrición Animal o de cámaras que son varias personas que estamos en el mismo problema y tal vez todos juntos tenemos mucho más fuerza para negociar que si fuera yo sola a decir, Bien. por favor, autorízame el producto. Entiendo eso. Y a ver, si el productor hoy quisiera contactarte a vos, quisiera hacer esta prueba, ¿qué tendría que hacer? Bueno, como nuestra escala hoy es muy chica, no tenemos una como convocatoria abierta a testeos, sino que vamos como filtrando mucho porque como es muy difícil medir el impacto real de la ganancia de peso porque la vaca no se pesa diariamente, estamos buscando como un tipo de productor muy tecnificado. Pero, sin embargo, pueden seguirnos en redes sociales, es AgroSyntex en Instagram. Bien. Y también tenemos la página web donde están los datos de contacto. Bueno, estamos los 3 socios abiertos a hablar con cualquiera de estas personas, participamos mucho de todas las Expo Agro, la Agroactiva, estamos también en la Bolsa de Comercio de Rosario, ahí nos pueden contactar. Y bueno, la idea es que a medida que vayamos terminando una prueba podamos empezar otra y haciendo así correr un poco la voz. O sea, el perfil del productor que están buscando ahora es más tecnificado, pero un productor pequeño, mediano, grande, más o menos de qué escala. No tenemos ninguna diferenciación en escala. Sí, para hacer pruebas necesitamos 3 meses y un mínimo de 20 animales para poder tener una muestra que sea razonable. Si trabajamos con 1 o 2 vacas, realmente no es muy significante. Ok. Entonces, al menos tienen que tener 20 animales y tener la disposición de tenerlos en 2 corrales diferentes por 3 meses. Y una parrilla para hacerles el asado durante los 4 días. Y una casa para que nos hospeden un par de días. Total, el asado lo llevamos nosotros, y la parrilla lo llevamos, pero un espacio por lo menos. Un espacio ahí para una carpa, tiramos por algún lado. Algo para que ustedes vayan viendo el proceso. Sí. Bueno, Luis, te voy a hacer una última pregunta que hacemos para cerrar un poco a cada invitado, pero desde su punto de vista. A la hora de innovar en el agro, ¿qué creencias sentís que ya no va más, pero se sigue repitiendo? Qué difícil la pregunta. Y bueno, para cerrar así algo. Yo creo que, por lo menos por lo que escucho, es que tal vez para innovar hace falta muchísimo capital o muchísimo dinero o implementar grandes cambios. Realmente nosotros estamos innovando haciendo una escala tan chica y un cambio tan chico en el día a día que no se dan ni cuenta y el costo que tiene es casi nulo porque el producto se paga solo con el ahorro que genera. Entonces creo que tal vez es un poco salir de que hace falta, no sé, ser una empresa muy grosa o de poder destinarle muchísimos recursos para ir a testear cuando realmente somos un montón los emprendedores que estamos queriendo cambiar algunas cosas del agro en pos de que se mejore y que algunos tal vez ni siquiera hace falta que estén en el campo como les pasa a ustedes. Sí. Entonces tal vez es cuestión de nomás abrir un poco la cabeza y decir, con 5 minutos de tu día o con un 1%, por ejemplo, en nuestro caso de la dieta, te podemos cambiar toda la ecuación y ayudarte a que sea más sencillo. Bien, o sea que no necesariamente tiene que ser un cambio sustancial. Sí, no venimos a romper la industria ni nada. A veces las micro cosas son donde se pierden más dinero o más recursos. Entonces, poder atacar esas cosas chiquitas hace que a largo plazo todo sea mejor. Bueno, perfecto, buenísimo. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ro.